Bitcoin sube hasta la zona de los $116,000, pero durante el fin de semana dejó un gap de la CME. Históricamente estos gaps se suelen rellenar tarde o temprano, por lo que no podemos descartar ver una corrección rápida hasta la zona de los $110,000. Por otro lado, aumenta las expectativas de ver noticias positivas con las negociaciones entre China y Estados Unidos. Y esto, junto con otros catalizadores, podría originar subidas en el precio de Bitcoin y las criptomonedas para inicios de noviembre. Y también, recientemente, Powell ha indicado que el QT puede estar cerca de terminar, lo que es positivo para los activos de riesgo, ya que podría dar origen al QE, que es un periodo de expansión económica. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando el precio de Bitcoin en una temporalidad de 4 horas. Habíamos mencionado que era muy importante ver cierres de vela por encima de este nivel en la zona de los $102,000. Y apenas tuvimos el primer cierre de vela, vimos como el precio de Bitcoin subió rápidamente hasta los $116,500. Finalmente, esta compresión que estaba haciendo el precio de Bitcoin la rompió al alza, subiendo en total un 5% aproximadamente. Y es importante mencionar que Bitcoin dejó el gap de la CME entre los $113,500 y los $111,000, por lo que no podemos descartar una sana corrección hacia la zona de los $110,000 aproximadamente, incluso apoyándose sobre esta línea de tendencia que anteriormente intentó romper, pero esta vez como soporte para seguir con una lateralización sobre los niveles en torno a los $113,000. Hemos hablado cómo es importantísimo que mantenga este nivel en la zona de los $109,000, y lo que está en líneas color blanco es una proyección de lo que creo que podría llegar a pasar en los próximos días. Seguir por esta zona de precios en torno a los $113,000 unos días más, y de cara a inicios de noviembre ver cómo empieza esa subida que nos lleve hacia en torno a los $130,000 y los $150,000 como máximos de este ciclo. De momento vemos como el precio de Bitcoin sigue siendo mínimos más altos, por lo que estamos en una tendencia alcista en el corto plazo. En cuanto al precio de Ethereum, seguimos en este canal que venimos siguiendo desde mediados de agosto. También rompió su compresión. Habíamos hablado de que estaba alrededor de un 90% de llegar al final de esta compresión, y finalmente también la rompió al alza. Ahorita está retrocediendo un poco justo en este nivel de resistencia en la zona de los $4,250, por lo que también en el corto plazo podríamos seguir con esta corrección hacia la zona de los $3,900 aproximadamente, para después volver a intentar romper esta resistencia y después sí testearla, pero como un soporte, para posterior a eso sí ver cómo el precio de Ethereum puede alcanzar niveles mayores rápidamente en torno a la zona de los $4,600. En el largo plazo también espero ver una subida en el precio de Ethereum que nos lleve a niveles entre los $5,500 y los $7,000 aproximadamente, por lo que podríamos seguir lateralizando unos días más por estos niveles, pero sí espero ver cómo se acerca el precio de Ethereum aproximadamente para inicios de diciembre como máximo. También en videos anteriores hemos mencionado cómo, copiando el patrón que hizo Bitcoin cuando intentó romper sus máximos históricos en la zona de los $70,000 e inició una lateralización de 7 meses, pero ajustada a lo que está haciendo Ethereum, vemos cómo está haciendo algo muy similar. Después de romper ligeramente sus máximos históricos en esta zona de aquí, lo rompió por un pequeño porcentaje, inició un periodo de lateralización y vimos como es probable que ya hayamos visto los mínimos en el precio de Ethereum en la zona de los $3,400 antes de ver un impulso que lo lleve justo a estos niveles de aquí. Vemos como el patrón que ha estado haciendo es muy similar. En cuanto al oro, vemos cómo sigue con la corrección. Desde sus máximos ha caído actualmente casi un 10%, por lo que para los próximos días o las próximas semanas podríamos esperar una lateralización bajista del oro que lleve a que parte de ese dinero fluya hacia otros activos como las criptomonedas. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, vemos cómo en el corto plazo está en una tendencia alcista, pasando de la zona del 57% hacia actualmente la zona del casi 60%. Podríamos esperar cómo la dominancia sube durante los próximos días un poco más, acercándose a niveles del 60% para ver una caída que lo lleve de nuevo hacia la zona del 57%. De vista a los próximos 2 o 3 meses, creo que vamos a seguir viendo caídas en la dominancia como ha ocurrido históricamente. Muchas personas mencionan que puede llegar hasta una dominancia en torno al 46% o al 42%, pero esto lo veo bastante poco probable. Sí creo que la dominancia de Bitcoin puede alcanzar estos niveles del 50%, que den excelentes puntos de venta para algunas altcoins. Por lo que sí, podemos ver una subida en la dominancia para la próxima semana y luego ver cómo se origina
esta caída. Y muchos ven la subida en la dominancia de Bitcoin como algo completamente negativo para las altcoins, pero ver una subida en la dominancia de Bitcoin con un aumento en el precio y en el sector de las criptomonedas puede ser positivo, porque cuando se dé esa caída habría un mayor capital en el sector de las criptomonedas, lo que daría origen a subidas más pronunciadas. Y como menciono, creo que en las próximas semanas veremos esa caída en la dominancia. En cuanto al gráfico de la dominancia de USDT, vemos cómo puede que estemos haciendo un patrón de acumulación de Wyckoff. Cuanto más suba la dominancia de USDT, significa que menos dinero hay en el sector de las criptomonedas. Hemos hablado cómo de ver una caída en la dominancia de USDT hacia estos niveles, aproximadamente el 3,5%, podrían dar buenos puntos de venta para algunas criptomonedas, para después de llegar a esta dominancia, sí ver cómo sube aproximadamente hasta niveles del 7% que den origen al mercado bajista. También podríamos sumar la dominancia de USDT con la dominancia de USDT para tener un análisis más completo. Y la proyección es bastante similar, ver una caída en la dominancia de estas dos stablecoins hacia niveles de aproximadamente el 4,7% y después de eso ver cómo se da esa corrección en el mercado de las criptomonedas en general. Pero para los próximos 2 o 3 meses vemos cómo ha respetado esta línea y esperemos que la respete hacia aproximadamente finales de diciembre. Y tal vez una caída de la dominancia del 6,7% al 5% aproximadamente no le parezca mucho, ya que sería una caída del 26%, pero toda esa caída daría origen a grandes subidas, no solo en Bitcoin, sino en todo el sector de las criptomonedas en general. Y en cuanto a esta gráfica que nos muestra qué tan fuerte está Ethereum en comparación contra Bitcoin, vemos como desde los mínimos en la zona de los 1500 para Ethereum ha tenido un mejor rendimiento de aproximadamente un 106%. Por lo que desde estos puntos ha rentado más tener Ethereum que Bitcoin. Vemos cómo está en esta tendencia alcista y está cerca de testear nuevamente esta línea de tendencia. Creo que con el día de la liquidación histórica, el 10 de octubre, vimos ya los mínimos para este par en el corto plazo y creo que para los próximos 2 o 3 meses podríamos alcanzar un nivel de el 0,05% en el que sí se den puntos de venta para Ethereum. Muchas personas mencionan cómo podemos ver subidas hasta el 0,08%, pero eso lo veo menos probable. Por lo que de llegar a estos niveles, como menciono, haré la mayor parte de mis ventas de mi posición de Ethereum. En el sector de las criptomonedas en general, durante el fin de semana vimos subidas en Bitcoin y actualmente algunas criptomonedas están lateralizando. En cuanto al índice de miedo y codicia, vemos cómo volvimos a estar en neutral con la reciente subida. Hemos mencionado que podemos estar jugando entre estos dos niveles 1 o 2 semanas más, entre neutral y miedo, antes de ver cómo se origina esa subida que nos lleve a niveles de codicia o incluso extrema codicia. Históricamente las zonas de miedo nos suelen marcar buenos puntos de compra, por lo que puede que ya hayamos visto los mejores puntos de compra para Bitcoin y las criptomonedas antes de comentar con ese impulso. En cuanto al índice de miedo y codicia, pero de la bolsa, vemos como todavía sigue en un nivel de miedo, a pesar de que actualmente el Nasdaq está en máximos históricos y el S&P 500 también, llegando a la zona de los $6,850, por lo que hemos hablado de que este miedo puede que esté injustificado, más aún tomando en cuenta esta noticia positiva que se menciona que están avanzando las negociaciones de forma positiva entre Trump y Xi Jinping en cuanto a las negociaciones arancelarias, y también tenemos este otro catalizador positivo en el que Powell en los recientes días ha mencionado cómo puede que el QT, que es un periodo de contracción económica, esté cerca de terminar, y eso en los próximos meses podría dar origen al QE, que es un periodo de expansión cuantitativa. De darse esto, puede que el mercado lo descuente desde antes y ver subidas en el mercado en general. También recordemos que según Polymarket actualmente hay un 95% de probabilidades de ver cómo sí se da la reunión entre Trump y Xi Jinping el 31 de octubre, y aparte de esto recordemos que el gobierno de los Estados Unidos está cerrado y en esta cosa de apuesta se proyecta con más de un 50% de probabilidades, sumando todas esas de aquí, de que se reabra el gobierno de Estados Unidos para antes del 16 de noviembre. Y sí, puede que no ocurra y se postergue hasta el 16 de noviembre, pero en caso de que sí se reabra, daría origen a subidas para inicios de noviembre. Aparte de eso, otro catalizador alcista que se suma para estos días es la bajada de tipos de interés por parte de la Fed. Vemos que hay un 96% de probabilidades de que sí se bajen los tipos de interés en 25 puntos básicos, y para el 10 de diciembre se proyecta otra bajada de 25 puntos básicos. En cuanto a la inflación, sigue por debajo del nivel de 2,5%. Hemos visto este leve repunte, pero no hay nada que preocuparse. En cuanto a las salidas de dinero en los ETFs de Bitcoin, vemos como si llevamos una racha negativa en los últimos 6 o 7 días, donde salieron $500 millones, después $300 millones, pero veíamos como la tendencia bajista se iba agotando y después entraron
$400 millones, hubo una salida y en los últimos días han habido entradas en los ETFs de Bitcoin. Por lo que de continuar con esta recuperación sería algo positivo para el medio plazo. En cuanto a los ciclos de Bitcoin, hemos hablado como desde el halving estamos en ese periodo de fechas en los que se suele ver los máximos, quitando el ciclo del 2013, vemos como en el ciclo del 2017 los máximos se vieron aproximadamente el 16 de diciembre y en el ciclo del 2021 los máximos se vieron el 9 de noviembre, por lo que estamos muy cerca de alcanzar esos periodos de fecha y junto con todos los otros catalizadores alcistas creo que todavía queda ese impulso final para Bitcoin. Analizando los términos de búsqueda como altcoins, buy crypto y buy Bitcoin, vemos como no hemos para nada alcanzado niveles de 100 sobre 100 como los que vimos en el ciclo del 2021 y filtrando un poco más en los últimos 12 meses vemos como si hubo un repunte en agosto aproximadamente, pero después de esa subida que tuvimos en agosto para las altcoins y actualmente estamos en niveles mínimos de interés, por lo que para los próximos días podríamos ver una subida en esta gráfica hacia niveles vistos en agosto que den origen a subidas, junto con este gráfico de aquí que nos muestra el top de descargas de aplicaciones como Coinbase y Robinhood en la App Store. Cuando estas aplicaciones tienen un incremento en el top de descargas hacia niveles del top 10, top 15, top 20 aproximadamente, suele indicar que está entrando nuevo inversor al mercado que suele comprar en los puntos más altos del ciclo, siendo la salida de liquidez del inversor que sí estaba posicionado desde antes. Actualmente está en el top 180 aproximadamente, top 200, por lo que podríamos ver un repunte en esta gráfica que sí nos dé señales de venta junto a esta otra de aquí. En cuanto a los rendimientos mensuales de Bitcoin, vemos como en octubre, a pesar del día de la liquidación histórica, de momento está siendo un mes ligeramente positivo. No olvidemos que octubre es el segundo mejor mes para Bitcoin después de noviembre, con un rendimiento promedio de un 46%, por lo que durante los próximos días podríamos ver tal vez pequeñas subidas que lleven a que octubre sea ligeramente alcista para ver cómo se da ese rally final en noviembre o en diciembre. En cuanto a Ethereum, vemos como las instituciones siguen manteniendo esta cantidad de en torno a los 6 millones de unidades. No se han realizado compras nuevas, pero recordemos que la tendencia desde abril ha sido alcista. Tenemos que tomar en cuenta este tipo de datos porque cuando estas empresas empiecen a vender es una señal de que puede que estemos en techos de este mercado. En cuanto al Alt Season Index, estamos más bien en niveles de suelo. En el ciclo del 2021 llegamos a superar este nivel sobre el 75 tres veces y en el ciclo del 2017 llegamos a niveles del 100 sobre 100. En una temporalidad mensual vemos como también estamos en puntos relativamente bajos de un nivel de 12, por lo que en el corto plazo y en el medio plazo nos indica oportunidades de compra para el sector de las altcoins. En cuanto a las liquidaciones del precio de Bitcoin, vemos como una temporalidad diaria está bastante parejo, hay liquidez hasta los $118,000 y en el lado bajista hacia los 111,000. Filtrando un poco más en una temporalidad de 7 días vemos como la mayor parte de la liquidez está por debajo del precio, porque lo que hay mucha gente apalancada en esos niveles de los $110,000, $112,000, por lo que en el corto plazo y tomando en cuenta el gap de la CME no me extrañaría ver una corrección por lo menos a tomar parte de esta liquidez en la zona de los $110,000. Filtrando aún más tenemos como si el mayor cúmulo de liquidez está hasta la zona de los $127,000. En caso de llegar a esos niveles se liquidarían más de $10 billones y en caso de que Bitcoin tenga un retroceso de nuevo hasta la zona de los 105,000 se liquidarían $6 billones, por lo que la gran parte de la liquidez está principalmente en la zona de arriba. En cuanto al mapa de liquidaciones vemos que con esta subida llegó a tomar toda esta zona aquí en los $115,000, por lo que de seguir viendo esta subida y que llegue a tomar la liquidez hasta la zona de los $118,000 probablemente toda esta de aquí suba hacia estos niveles en la zona de los 111,000, por lo que sí espero ver ese retroceso. Recordemos que hay también bastante liquidez por encima justo de los máximos históricos, por lo que de superar la zona de los $120,000 prácticamente serían señales muy alcistas de que sí vamos a romper estos niveles. Y si usted quiere conocer si es seguro invertir en Bitcoin, puede ir a este video de aquí donde explico por qué no solo puede llegar a ser seguro, sino también por qué puede llegar a ser incluso necesario. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo el mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.